Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición nuevamente estar reunidos. Como siempre lo decimos, por medio de una señal. Amén. Hoy miércoles de enseñanza, miércoles de doctrina, miércoles de escatología. Amén. Y aunque quiero seguir hablando un poquito del tema del domingo, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo el domingo, ¿verdad? Pero bueno, antes que nada, hermanos, para orar, enviarles un saludo pastoral de parte mía, de mi esposa, de mi familia, un saludo de parte de nuestro apóstol y nuestra pastora Yanti Vaz, que siempre preguntan por los hermanos de Naranjo, ¿verdad? Entonces, siempre atentos ellos de todos nosotros, amén, de todas las iglesias. Entonces, me dijeron que les mandara un saludo de parte de ellos también. Amén, hermanos, y felices y contentos, amén, que a pesar de que estemos en esta cuarentena, en este aislamiento, Dios tiene el control de todo, amén, y sabemos que prontamente, hermanos, confiamos que prontamente nos vamos a reunir nuevamente, ¿verdad? Ya gracias a Dios el gobierno ya autorizó que, por ejemplo, cines, gimnasios, entrenamientos ya se pueden empezar a hacer. Entonces ya vamos viendo una leve mejoría en todo esto. Sabemos que las iglesias, porque es un poquito más de aglomeración, ¿verdad? De personas, va a esperar un poquito más, pero oremos al Señor para que estos resultados, ¿verdad? Estas pruebas que van a hacer salgan de lo mejor. Amén, hermanos. Entonces, siempre estaba ahora en la mañana meditando un poquito, ¿verdad? De esto de la cuarentena, ¿verdad? Y me impactaba mucho porque dice la Biblia que Moisés dice que estuvo 40 días y 40 noches arriba en el monte, en la montaña, ¿verdad? Y dice que no comió ni pan ni agua, ¿verdad? Dice que él estuvo arriba, ¿verdad? Bueno, estuvo recibiendo las tablas del pacto de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Pero es tremendo, hermanos, porque donde dice que cuando Moisés bajó el monte, bajó de la montaña, salió de la cuarentena, por decirlo así, salió a los 40 días, dice que su rostro resplandecía. Amén. Entonces Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Que cuando salgamos de esto y volvamos nuevamente a la iglesia y volvamos a la normalidad, nuestros trabajos, nuestros centros de estudio, universidades, todo, nuestro rostro, hermanos, tiene que resplandecer. Definitivamente, nuestro rostro tiene que resplandecer. Pero el secreto de Moisés, amado hermano, dice que el rostro de él resplandecía porque había hablado con Dios. Entonces el secreto de esto es hablar con Dios, es estar en comunión con Dios, es estar en contacto con Dios. Amén. Y Moisés tuvo la ventaja, hermanos, que no subió de peso, porque dice que no comía ni pan ni agua, ¿verdad? Entonces tuvo esa ventaja. Amén. Pero bueno, con esto quiero decirles, amados hermanos, que debemos salir más espirituales de la cuarentena, debemos de salir más espirituales. Amén. Y antes de que se me olvide, hermanos, muy importante, un anuncio, un paréntesis. El próximo sábado, este próximo fin de semana, va a ser el fin de semana, ¿verdad? Primer fin de semana del mes de mayo, ¿verdad? Entonces vamos a tener Santa Cena. Vamos a hacer Santa Cena, amados hermanos, el sábado, como muchos les hemos dicho, ¿verdad? El sábado vía Zoom, ¿verdad? Vamos a estar ahí vía Zoom hablando con todos los hermanos, interactuando un poco, ¿verdad? Conversando un poco. Creo que es importante y hace falta. Me han dicho los hermanos, nos hace falta verlos, nos hace falta reunirnos. Entonces vamos a aprovechar esa herramienta del Zoom para compartir la Santa Cena. Los que no puedan conectarse el sábado a las 7 de la noche, igual vamos a grabar la enseñanza, ¿verdad? Y la vamos a enviar, ¿verdad? Por YouTube, por Facebook, ¿verdad? Para que puedan recibir también de la Santa Cena. Pero les digo esto, amados hermanos, para que preparen los elementos, ¿verdad? Igual el pan y el vino, que lo preparen en casa con tiempo para tenerlo sábado, y también el que quiera hacerlo también domingo. Amén, hermanos. Entonces, hoy quería seguir un poquito el tema, ¿verdad? Del domingo. El domingo estuvimos hablando y nos hacíamos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué te alimentas, verdad? ¿De qué nos estamos alimentando para esos tiempos, verdad? Entonces, siguiendo un poquito el tema, yo meditaba un poquito, amados hermanos, en qué es lo que estamos escuchando. Para estos últimos tiempos es muy importante, amados hermanos, lo que estemos escuchando. Y me impacta, hermanos, porque a las 7 iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias de Jesucristo, a las 7 iglesias por igual les dice: el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Amén. El que tiene oído, pero le está hablando a la iglesia, le está hablando a las personas que están dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y yo te hago una pregunta: ¿quién no tiene oídos? Todos tenemos oídos. Amén. Pero dice: el que tiene un oído espiritual, ¿verdad? Tiene que estar escuchando lo que el Espíritu quiere decir. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo.
el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad, el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad es el que habla y está hablando para este último tiempo. Amén. Y dice, al que venciere, le daré de comer, amén, del árbol de la vida. Entonces, pero para huir, amados hermanos, tenemos que vencer. Para huir o para vencer, tenemos que huir. Y para comer del árbol de la vida eterna, tenemos, amados hermanos, que huir. Entonces me impacta porque a las 7 iglesias le dice lo mismo: el que tiene oído, oiga; el que tiene oído, oiga; el que tiene oído, oiga. Amén. Todos tenemos oídos, pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es oír algo simplemente, por ejemplo, ahorita se escuchan los grillos, ¿verdad? Tal vez no lo notamos, ¿verdad? Pero si nos concentramos y lo escuchamos las luciérnagas, escuchamos los grillos, escuchamos, ¿verdad? Entonces, porque ponemos atención. Eso es lo que el Espíritu quiere, que realmente pongamos atención lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Amén. Y el libro de Apocalipsis, dice, bueno, bienaventurado el que lee las profecías de este libro. Amén. 3 veces dichoso será. Más adelante dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, el que tiene sabiduría, ¿verdad? Aquí hay entendimiento. Entonces, sabiduría y entendimiento para poder oír lo que el Espíritu quiere hablar a nosotros como iglesia. Amén, amado hermano. Entonces vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De qué estamos escuchando, qué estás escuchando ahorita en casa. Amén, pero oremos. Vean, hermanos, pidámosle esa sabiduría, ese entendimiento en esta oración, pidámoselo al Señor. Amén, oremos por eso. Démosle gracias al Señor, hermanos, porque realmente Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta el día de hoy nos ha ayudado el Señor. Amén. Entonces quiero orar por eso. Quiero orar, hermanos, porque sé que hay mucha gente que está diezmando, que está ofrendando. Oremos, vamos a orar por el alfolí virtual, le llamo yo. Ahorita tenemos un alfolí virtual donde los hermanos están depositando en la cuenta de la iglesia, ¿verdad? Entonces estamos orando mucho por eso, ¿verdad? Y tenemos que orar mucho, hermanos, también por sanidad, por necesidades que el pueblo pueda tener, ¿verdad? Por que Dios haga milagros con la economía, con nuestra salud y con muchas cosas. Amén, amado hermano. Entonces oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, amado Dios, que tú impartas esta noche, Señor, de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor, para poder, Señor, entender, Señor. Padre, te pedimos que así como los de Maús, Señor, que cuando tú, Señor, partiste el pan, se abrieron sus ojos, se abrieron sus oídos, se abrió su entendimiento, amado Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, papito lindo, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Podemos decir Ebenezer, Señor, hasta hoy tú nos has ayudado, Padre. Igualmente no quiero olvidar, Señor, de orar, Señor, y pedirte que tú bendigas al dador alegre, a todos los hermanos que han diezmado, que han ofrendado en nuestras cuentas, Padre. Bendícelo, papito lindo, porque no es para el hombre, Señor, es para ti, Señor. Es un trato, Señor, de tu corazón contigo, Señor. Igual oramos, Señor, por sanidad, Señor. Pues si hay enfermedad en el pueblo, Señor, si hay necesidad, Señor, si hay falta, Señor, de economía, Señor, te pedimos un milagro, papito lindo, para cada uno de ellos. Bendecimos a Naranjo, Señor, y que esta palabra, Señor, venga, Señor, cambiando, transformando y abriendo, Señor, nuestro oído, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a hablar un poquito, hermanos, de qué estamos escuchando, qué es lo que entra por nuestro oído. Es muy importante saber qué es lo que entra por nuestro oído. Por nuestro oído, hermanos, lo primero que tiene que entrar es la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque eso, hermanos, es lo que hace que nosotros oigamos la voz de Dios. Y eso produce fe. O porque no dice la Biblia, así es, así que la fe, dice, la fe es por el oír. Amén. La fe es por el oír. Y el oír, no la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos sentamos, amados hermanos, en la iglesia, en un tiempo como este virtual, cuando nos sentamos, hermanos, a escuchar a nuestros pastores, a nuestros ministros, a nuestros apóstoles, ahí, hermanos, cuando nos sentamos a escuchar, estamos siendo ministrados. Estamos siendo lavados, nuestros pies, nuestras manos, nuestra cabeza está siendo lavado, porque somos lavados, le dijo Jesús a Pedro, somos lavados por la palabra que estamos recibiendo. Amén. Pero esa palabra, hermanos, la palabra que recibimos abre nuestro oído.
abre nuestro oído. Y al abrirse nuestro oído espiritual, eso produce fe. Eso produce fe. Entonces, ¿para qué? Para que se cumpla eso, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, abre mi oído y eso me trae a fe. Eso es muy importante que lo tengamos claro, amados hermanos. El oír la voz de Dios, para oír la voz de Dios debemos escuchar la palabra de Dios, sentarnos a escuchar. Amén. Y esa fe, amado hermano, esa fe nos hace ser agradables ante Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para ser arrebatados, amado hermano, lo hemos hablado mucho, para ser arrebatados, como Enoc dice que él fue llevado, ¿verdad? Él fue llevado para no ver muerte porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces la fe va ligada con el agradar a Dios. Eso es muy importante tenerlo claro. Amén. Igual a como la fe va ligada, hermanos, con el agradar a Dios, igual el oír va muy ligado con el ver. Va muy ligado. Si usted ve en la Biblia, cuando habla del oído, va muy ligado al oído, al ojo. Son palabras o son términos que van muy ligados, como por ejemplo la mente y el corazón. Van muy ligadas. Cuando usted ve en la Biblia, cuando la Biblia habla del corazón, habla también de la mente. Amén. Y es más, dice la Biblia que el corazón piensa, porque dice la Biblia que del corazón del hombre salen los malos pensamientos o los buenos pensamientos. Del corazón del hombre salen los pensamientos. Entonces, ¿verdad que cómo está ligado? La mente con el corazón van muy ligados. Amén, amado hermano. Entonces es muy, muy importante tener eso claro. Amén. Y porque la fe, vea qué importante que es, amados hermanos, porque la fe dice que la fe es la certeza, es la seguridad de lo que yo estoy esperando. Esa es la fe, esperar algo y con toda la certeza y la convicción de que se va a hacer. Por ejemplo, cuando oramos, amados hermanos, tenemos que orar dando acción de gracias, como que lo que estamos pidiendo ya lo recibimos. Ya lo recibimos. Esa es la convicción de que lo que se espera. Amén. Orar con acción de gracias es decir, papito lindo, tú sabes mi necesidad. Jesús dijo, el Padre sabe y conoce las necesidades antes de que las pidamos. Entonces tenemos que orar. Nuestra dirección en la oración tiene que ser con acción de gracias, porque eso es fe. Cuando tú oras con fe, como si ya lo hubiéramos recibido, lo que estamos esperando, se acciona la fe y Dios actúa por medio de cuando accionamos la fe. Y dice que la fe es la convicción, es la seguridad de lo que no se ve, lo que se espera, pero también lo que no se ve. Amén, amado hermano. Entonces eso es, por ejemplo, tenemos fe en Dios, aunque no lo hemos visto todavía, tenemos fe que Él existe. ¿Por qué, amado hermano? Porque es la convicción de lo que no se ve. Amén, amado hermano, es muy importante. Amén. Entonces el oído va ligado con la vista, para que lo tengas presente hoy. El mismo Job dijo en algún momento, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oído, vista, oído, vista. Amén, es muy importante, amados hermanos, es muy importante que tengamos eso claro. Amén. Y es tremendo, amados hermanos, porque cuando vemos, por ejemplo, en el Salmo 115, dice, hermanos, que la idolatría cierra los oídos, porque dice que los ídolos de ellos, dice, tienen orejas, tienen oídos, mas no oyen. Amén. Tienen narices, mas no huelen. Amén. Y dice, y semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían, en los ídolos. Amén. En la idolatría. Entonces nosotros, amados hermanos, no podemos idolatrar. No podemos idolatrar imágenes, pero tampoco a hombres, porque en el momento que caigamos en idolatría se cierra nuestro oído. Amén. ¿Y qué estamos hablando hoy, hermanos? Que nuestro oído tiene que estar atento, nuestro oído tiene que estar agudizado a escuchar la voz de Dios. Por eso, hermanos, no podemos caer en idolatría. En el momento que caigamos en idolatría hacia un hombre, hacia una persona, hacia una casa, hacia un carro, hacia un hijo, hacia una esposa, hacia un esposo, hacia unos padres, hacia un apellido, amados hermanos, estamos corriendo el peligro de que se cierre nuestro oído, que se cierren nuestros ojos y no poder ver, porque eso es lo que causa la idolatría. Amén, amado. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén, eso es lo que tenemos que escuchar. Estamos hablando del oído, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿Dios te habla, amado hermano? ¿Dios te habla? Porque yo te voy a decir algo, amados hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando el logo se convierte en rema, ahí es cuando escuchamos la voz de Dios. Ahí es cuando se abren nuestros oídos espirituales, se abren.
Amén. Se abren los oídos espirituales y entra la fe. Entonces esa fe entra por nuestro oído y nos embaraza de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de los dones, de los frutos, de los talentos, y damos a luz esos dones, esos talentos. ¿Cómo damos a luz, amados hermanos? Multiplicando en otras personas, dándolo a otras personas. Yo siempre le he dicho a los hermanos de Naranjo, hermanos, el secreto de los dones y los talentos para que se multipliquen es dar de gracia lo que gracia hemos recibido. Si Dios te enseñó a tocar un instrumento, amado hermano, multiplícalo, dalo a otras personas, enséñalo a otras personas. Lamentablemente a veces encontramos en la iglesia personas egoístas que no quieren, hermanos, no quieren dar de lo que recibieron, del don y el talento que Dios les dio. No, al contrario, multipliquémonos, desarrollémonos, sembremos. Somos como vasijas. Para ser llenos tenemos que vaciarnos. Ser llenos nos vaciamos, para estar en ese continuo movimiento, como aguas, como ríos de agua viva, porque somos vasijas. Amén, amado hermano. Entonces es muy importante. Y vean lo que dice este pasaje, 1 Juan 1:1. Para los que anotan o los que tienen ahí Biblia, amén, porque tenemos que agarrar estos videos, estas enseñanzas virtuales como si estuviéramos en iglesia. Amén, con la Biblia, con el cuaderno de notas, con un lapicero, estar anotando, amados hermanos, como si estuviéramos en iglesia, aprovechando bien el tiempo. Dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo. Amén. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ojo, empieza con el oído. Vea qué importante, amados hermanos, que es el oír. Dice, lo que hemos oído, pero no se queda ahí. Lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos espirituales y nuestros ojos terrenales hemos visto la gloria de Dios. Dice, lo que hemos contemplado. Amén. ¿A qué vamos a la iglesia? A contemplar su hermosura, a deleitarme en Él para que Él conceda las peticiones de mi corazón. Amén. Pero yo voy a la iglesia, ¿qué? A dos cosas: a contemplar su hermosura y a inquirir en su santo templo. Entonces, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon. Dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de nuestro Señor Jesucristo. De eso hablamos. Entonces vemos ahí los 5 sentidos espirituales activados. ¿Para qué? Para hablar. Es muy importante, hermanos, que hablemos. Entonces son 4, 5 estadios, son niveles, amados, que tenemos que ir viendo la gloria de Dios y este verbo de vida en nuestras vidas. Primero le oímos, después le vemos, después lo contemplamos, hasta lo último que le palpamos, y ahí podemos testificar y podemos abrir nuestra boca y declarar las grandezas de este verbo de vida. Amén, amado hermano. Pero son estadios, son gradas, como la luz de la aurora del justo, que va de aumento en aumento, lo que hablábamos el domingo. Amén, es muy importante. Hemos conocido las facetas, por ejemplo, las facetas de nosotros como cristianos. Dice que empezamos como oyentes. Ojo, estamos hablando del oído. ¿Cómo empezamos, hermanos? Como oyentes. Pero cuando esa palabra de Dios entra por mi oído, produce fe. Entonces ya paso de oyente, paso a ser creyente, después discípulo, después siervo, para terminar a ser amigo de Dios. Te hablo de esto porque son estadios, son niveles que tenemos que ir subiendo en Dios. Amén, amado hermano. Por ejemplo, como la iglesia novia termina perfecta, pero antes de ser perfecta fue hermana, fue amiga, fue paloma y fue perfecta. Son diferentes niveles que Dios quiere. Amén. Pero ¿cómo, amados hermanos? Por medio de nuestro oído, por medio del escuchar, por medio del activar la fe. Amén, es muy importante porque dice la Biblia que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si hacemos eso, solo oímos, nos estamos engañando a nosotros mismos. No, Dios lo que quiere es que seamos hacedores de la palabra, que activemos la palabra. A veces recibimos palabra de Dios y decimos, esa palabra es para mí, pero tenemos que activarla. Yo siempre he dicho, amado hermano, aplicando la palabra y siendo prácticos en la palabra. Por ejemplo, Dios a muchos les ha prometido que van a tener una casa nueva. Dios a muchos les ha prometido que van a tener un buen carro. Muchos a solteros Dios les ha prometido que van a tener una buena esposa, un buen esposo. Amén. Pero a veces no activamos eso. Por ejemplo, a veces Dios le dice a un hermano, vas a tener una casa. Y el hermano recibe esa palabra y está seguro que esa palabra es para él y que Dios lo va a bendecir y que Dios lo va a prosperar, pero nunca va al banco a preguntar cuánto le prestan, cuánto le pueden prestar.
Algún hermano tal vez Dios le ha hablado que va a tener un buen carro, que va a cambiar de carro, o si no tiene carro, que va a tener, pero nunca ha ido a una agencia a ver cuánto vale un carro, nunca ha ido a una compra y venta a ver cuánto vale un carro de segunda, nunca ha ido a preguntar al banco a ver cuánto le prestan. No activa esa fe, no activa la fe. Amén. Estamos hablando de esto, hermanos, y sabemos que es tiempo de no endeudarse, pero lo que quiero llegar, amado hermano, no es en la deuda. Lo que estoy diciendo es que activemos lo que Dios quiere. Activemos lo que Dios quiere para nosotros. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué activar? Para no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Atesoramos la palabra que entra por nuestro oído en nuestro corazón, y ahí Dios hace grandes cosas. Amén, hermanos. Entonces, es muy importante que seamos, dice la Biblia en un pasaje, creo que es de Santiago, dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos, tardos para la ira. Entonces vea qué importante que es el oír, amado hermano. Por eso Dios me hablaba mucho en estos días. En estos días me estuvo hablando mucho del oír, del oír, del oír. Tenemos que ser prontos, rápidos para oír. Eso sí, nuestra boquita calladita, ¿verdad? Un poquito lenta, que sea más rápido el oír que el hablar. Amén. Y mucho más lentos para enojarnos. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Pero el secreto, amados hermanos, es que tenemos que ser prontos para oír, para escuchar, para escuchar, para escuchar. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque para este tiempo, hermanos, tenemos que cuidar mucho nuestro oído. Mucho nuestro oído. No quiero pasar por alto esto cuando la palabra dice, ¿verdad?, que vendrán tiempos, amados hermanos, y vendrá el día malo, ¿verdad? Dice que a Jehová le presta, el que al pobre le da, a Jehová le presta, y Dios se va a acordar de él en el día malo. Y el día malo ha llegado, amados hermanos. No quiero ser negativo, pero ya estamos en principio de dolores. Estamos ya en los principios de dolores, donde vienen, hermanos, días malos. Dice la Biblia que cuando vengan esos días malos, van a salir muchas personas que van a sufrir la sana doctrina. Van a sufrir la sana doctrina, y teniendo comezón de oído, dice que se van a amontonar las personas, ¿verdad? Y van a tomar maestros que les hablen conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias. Y lamentablemente, amados hermanos, hay muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles que le están hablando al pueblo lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios quiere hablar. Ya no es tiempo de estar hablándole al pueblo cosas que ellos quieren escuchar. Es hora de hablarles con la verdad y decirle: hermano, santifícate, hermano, prepárate, hermano, vístete, hermano, arréglate el vestido como iglesia novia, quítate las arrugas, quítate las manchas. Es muy importante. Ya no es tiempo, pero ya no es tiempo de estar hablando de la prosperidad, ya no es tiempo de estar hablando del reino, ya de estos mensajes de la iglesia emergente. Amén, hermanos, tenemos, hermanos, que estar bien cautelosos de lo que estamos escuchando, para no caer en este error de estas personas, hermanos, que en los últimos tiempos se van a amontonar a buscar maestros, personas que les hablen conforme a sus deseos o sus propias concupiscencias. ¿Pero por qué? Porque estas personas, amados hermanos, lo que hacen es dar un mal consejo. Si hay ahorita pastores, si hay ahorita personas que están diciéndole a la iglesia que Cristo no viene pronto, que esto no está pasando nada, amados hermanos, que el reino tiene que instalarse aquí en la tierra, perdón, amados hermanos, pero eso es un mal consejo. Es un mal consejo, y recordemos lo que dice Salmo 1, que el mal consejo nos lleva por camino de pecadores, y el camino de pecadores nos lleva a silla de escarnecedores. Entonces ahí es donde se cumple que estas personas que tienen comezón de oír, que tienen sus maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque ya se sentaron en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque recibieron un mal consejo. Pero tú y yo no somos de los que recibimos un mal consejo. No, al contrario, somos los que buscamos la verdad en la palabra, y que Dios nos hable realmente. Y dice: y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las faulas, señales de último tiempo. ¿Ven? Que se apartan de la verdad del oído y empiezan a volverse a las faulas, perdón, con todo respeto, al judaísmo, a la religiosidad, bueno, a tantas cosas que mejor no meternos mucho en ese campo. Lo que quiero hablar, amados hermanos, lo que quiero llegar con todo esto, amados hermanos, es que Dios habla. Dios todavía habla, amados hermanos. No sé a ti si Dios te habla, ¿verdad? Pero hay personas que nos han dicho: pastor, yo siento que Dios no me habla. Pastor, usted que está más cerca de Dios a usted lo escucha, a mí no me escucha. Perdón, amados hermanos, pero Dios está, dice que Él está donde 2 o 3 estén, Él está ahí, Él siempre va a estar ahí.
Él siempre va a estar ahí. Él es todopoderoso, es omnipotente, omnisapiente y es omnipresente. Él está en todo lugar, Él está cerca tuyo, Él te puede escuchar. Él te puede escuchar audiblemente. Te puede hablar audiblemente, pero la mayoría de veces, o por decir, en todos los casos, Dios habla al corazón. Dios habla al corazón. La certeza del Espíritu Santo hablando, no a la conciencia, no, hablando al corazón. Hablando al corazón. Yo siempre lo he dicho, la conciencia es la que nos dice, hiciste mal. Eso que hiciste, regañaste a tu hijo, hablaste mal a tu hijo, es la conciencia la que dice, actuaste mal, pero el Espíritu Santo nos alerta antes de que cometamos ese error. Es la voz de alerta del Espíritu Santo. Claro, Él redarguye, sí, Él redarguye, amén, pero es la voz del Espíritu Santo entre nosotros. Yo les voy a ser sincero, yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente, así que yo escucharla audiblemente y le pido a Dios algún día escucharla, pero yo sé de personas que sí han escuchado la voz en ciertas frases, en ciertas oraciones, en ciertos momentos de su vida audiblemente, amén. Pero en la mayoría de veces, amados hermanos, si Dios nunca te ha hablado audiblemente, no te sientas mal. No a todos les habla audiblemente, a mí no me ha hablado audiblemente y espero algún día escucharlo, amén. Pero ¿por qué le digo esto? Porque Dios habla al corazón. Dios tiene diferentes vehículos para hablarle a sus hijos. Está la palabra, está cuando habla el corazón, habla por sueños, habla por profecías, habla por interpretación de esas profecías, habla por medio de nuestros pastores, habla por medio de los 5 ministerios, habla por medio de los hermanos de la iglesia, habla por medio del Espíritu Santo, habla de muchas maneras, amén. El Espíritu Santo o Dios y por medio de su Espíritu Santo nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, Dios habla por medio de la palabra. ¿Cómo, amados hermanos? Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, ¿verdad? Es la Biblia, la palabra profética más segura. A veces los hermanos creen o creemos o caímos en el error muchas veces de creer que cuando una persona está siendo utilizada en don de lenguas es la palabra profética más segura. No, la palabra profética más segura es la escritura como tal. Ahí Dios te va a hablar. Si tú en este momento dices, es que Dios a mí no me habla, yo siento que Dios, por más que yo quiera escuchar la voz de Dios, ve a la palabra, busca en la palabra, ahí es donde está lo que Dios quiere hablar para nosotros, amén. Entonces es la palabra profética más segura, no el don de lenguas, no el ministerio profético, no, la palabra, la letra, el logos que se convierte en rema. Ahí es donde está la palabra de Dios. Entonces, punto número 1, si tú quieres que Dios te hable, ve a la palabra, Otra cosa que Dios habla es al corazón. Dice que cuando María, ¿verdad?, escuchaba hablar de Jesús, dice que ella había cosas que no entendía, ella no la entendía ni cuando era niño ni cuando era grande, nunca la entendió, o muchas veces no la entendía, pero María era muy inteligente porque dice que María atesoraba esas palabras en su corazón. Y yo me imagino que cuando Jesús pasó lo que pasó en los últimos días de su vida aquí en la tierra, dice que yo me imagino que esas palabras que ella atesoró en su corazón, dice que me imagino que ella la fortalecieron mucho, como madre que fue nuestro Señor Jesucristo, la madre terrenal, amén. Entonces, la fortaleció mucho, amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Atesorar la palabra en tu corazón. Tal vez hay veces que en la iglesia o en un video o en una enseñanza, tal vez usted dice, pero es que no estoy entendiendo lo que me dicen, es que lo que hablan no lo entiendo. Hermano, mi consejo, guarda esas palabras en tu corazón y algún día te van a servir. Te lo digo por experiencia. Yo ahora que me toca enseñar, que me toca predicar, que me toca pastorear, yo ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía, amén, pero que las atesoré, no solo en mis notas, no solo en libretas, no solo en libros, no solo en las notas del celular, no, las atesoré en mi corazón. Las notas son buenas. Todos estos estudios todos se sacan de las notas de que muchos años nos sentamos a escuchar a los pies de un apóstol por la misericordia de Dios allá en Tibás. Entonces ahora podemos, de lo que recibimos podemos dar, amén, pero mucha de esa palabra, hermanos, la atesoramos en el corazón porque es la palabra de Dios. Entonces Dios habla al corazón. Cuando tú tengas necesidad, esa palabra que está ahí es lo que Dios va a sacar para fortalecerte. Como dijimos ahora, es del corazón del hombre que salen cosas buenas o cosas malas, pensamientos buenos o pensamientos malos. Entonces Dios habla por medio de su palabra, pero también habla al corazón.
Amén. Dios, amados hermanos, habla por sueños también. Amén. Recordemos cuando dice la Biblia que Dios le advirtió a los magos, les advirtió por sueños, ¿verdad? A los reyes magos, que habla la tradición, ¿verdad? Para que ellos se fueran por otro lado, porque Herodes los andaba buscando al niño para matarlo. Dice que a José, cuando también Herodes andaba buscando al niño para matarlo, dice que por sueños el ángel le alertó que se fuera para Egipto. Amén, que se fuera lejos de ahí porque el niño estaba en peligro. Amén. Entonces Dios habla por sueños. Dios habla por sueños. O no dice la Biblia que nuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos va a hablar por medio de sueños. Amén. Dios también habla por profecías. Ya no por la palabra profética, no, por el don de las de lenguas, don de profecía. Recordemos aquel pasaje, ¿verdad? Cuando dice que el que habla en lengua extraña, en lenguas espirituales que solo Dios entiende, dice que así mismo se edifica. Pero el que profetiza o el que las interpreta o en buen tico, el que agarra estas lenguas espirituales y las traslada al español, a nuestro idioma, dice que edifica a la iglesia. Amén. Entonces Dios habla por profecías, pero también habla por interpretación de lenguas. Amén, amado hermano. Entonces muy importante que cuando se dé una profecía, y cuando volvamos otra vez, se dé una profecía en la iglesia, que tú estés con el oído atento, porque ahí Dios es el que está hablando. Amén. Siempre lo hemos dicho, juzguemos la profecía, no al profeta, no al que está siendo usado por un don de lenguas en ese momento. No, juzguemos, ¿verdad? La profecía y no al profeta. Amén, amado hermano, es muy importante. Hay un pasaje en Corintios cuando dice, ¿verdad?, que en la ley estaba escrito, ¿verdad?, que Dios iba a hablar en otras lenguas y con otros labios, pero que aún así, ¿verdad?, el pueblo no iba a entender, ni aún así me iban a oír. Entonces, pero ¿qué les digo esto? Porque Dios habló desde el Antiguo Testamento que para estos tiempos iba a hablar en lenguas y con otros labios. Amén, lenguas espirituales, hasta lenguas angelicales. Amén. Cuando se traducen al español, eso es la interpretación de lenguas. Entonces Dios te habla ahí. Si tú hablas lengua, Dios te estás comunicando con Dios, tú estás recibiendo y estás siendo edificado tú mismo. Pero cuando viene la interpretación, se edifica la iglesia. Es cuando Dios habla. Amén. No es el hermano, no es la hermana, es Dios que está hablando. Amén. Entonces repito, Dios habla en la palabra, Dios habla en el corazón, Dios habla por sueños, Dios habla por profecías, habla por interpretación de esas profecías o esas lenguas, habla por medio de los pastores. Es muy importante, amados hermanos, que recordemos que las funciones de las 5 funciones principales de un pastor es fortalecer, es curar, es vendar, es hacer volver y es buscar. Amén. Pero estas palabras, amados hermanos, de las funciones de los pastores, tiene que ver con el oír. La oveja tiene que oír. Amén, es muy importante. O Jesús nos dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Amén, pero también hay otro pasaje donde dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Entonces, Dios nos habla por medio de nuestros pastores. Amén, eso es muy importante. Obviamente, si habla por los pastores, habla por medio de los 5 ministerios. Recordemos que los 5 ministerios están para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué fecha de caducidad, fecha de vencimiento? Hasta que todos alcancemos la unidad en el día que el Señor venga por nosotros. Amén. Entonces Dios habla también por los 5 ministerios. Dios habla por los hermanos, obviamente también, ¿verdad? Cuando escuchamos un testimonio, cuando escuchamos una experiencia que es una experiencia vivida de un hermano, ¿verdad?, que tiene un testimonio, hermano, Dios nos habla por ahí. Amén. Entonces Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos. Usó una mula. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Jehová Dios abrió la boca de un mulo, de una mula, de una asna, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué me has azotado 3 veces? Entonces, eso es tremendo, amados hermanos, porque Dios va a usar lo que tenga que usar para hablarte a ti y para hablar a mí. Amén. Es más, dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Las piedras hablarán. Entonces, Dios siempre va a hablar. Por alguna manera, Dios va a hablar. Amén. Y no podemos pasar por alto y olvidar, amados hermanos, y el punto, creo que el más importante, o de lo más importante de todo esto, Dios habla por el medio del Espíritu Santo. Dios habla por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me iré, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, yo me iré, ¿verdad? Pero enviaré al otro Consolador, al Paracletos, al otro Consolador, el Espíritu Santo. Amén, que va a estar dentro de ustedes, que va a morar dentro de ustedes. Él nos va a llevar a toda la verdad. Él es el que nos va a llevar y nos va a guiar a toda la verdad.
Amén, hermano. Es muy, muy importante que sepamos que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda la verdad. Uno dice en la Biblia que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, dice que da testimonio a nuestro espíritu. Es que esto es glorioso, hermanos. Nuestro espíritu, el soplo de vida de Dios en nosotros, junto con el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea cómo Dios habla. Dios habla, hermanos, Dios habla y su Santo Espíritu habla. Entonces es muy importante, hermanos, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estamos oyendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Ya no, como hablamos el domingo, ya no nos alimentemos, hermanos, de malas noticias. No nos alimentemos de las estadísticas que todos los días recibimos del COVID. No nos alimentemos de sucesos. No nos alimentemos, hermanos, de tragedias. No, porque eso genera caos, genera miedo. No, alimentémonos de oír al Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. La certeza de que Él nos va a llegar, nos va a guiar y nos va a llevar a toda la verdad. Entonces, es muy importante, hermano, que tú estés conectado con Dios y que el Espíritu Santo te esté hablando, te esté retribuyendo, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede convencer a nosotros, por más que yo te diga y por más que yo te hable y por más que el apóstol Sergio y el apóstol Juan Castillo nos esté hablando. El único que te va a abrir tu oído y te va a convencer, amado hermano, el tiempo que estamos viviendo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, para poder estar afinados con el Espíritu Santo, para poder estar conectados con el Espíritu Santo, porque mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. El punto es no contristarlo. Es no hacerlo, pues es una persona, no hacerlo, hermanos, que Él se contriste, que se entristezca. Amén. No es que el Espíritu Santo se va de ti, no, ahí queda, pero en un rinconcito, como cuando a un chiquito lo regañan, ¿verdad? Que se va al rinconcito de su cuarto, la cama. Así es el Espíritu Santo. Ahora Él está en nosotros, pero no lo contristemos, porque Él quiere fluir, Él quiere que seamos llenos, y cuando somos llenos del Espíritu Santo no hay campo para nada más. Ya no hay campo para pecar, ya no hay campo para ofender, ya no hay campo para hablar, no hay campo para gritar, no hay campo para muchas cosas cuando estamos llenos realmente del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces tenemos que tener un oído sano, hermanos. Dios habla, ya lo vimos en 8 o 9 puntos diferentes, vimos cómo Dios nos habla. Es más, es impactante, hermanos, porque cuando Adán pecó, dice que el Señor se paseaba por el huerto en el fresco del día. Dice que Él se paseaba, ¿verdad? Imagínense ese escenario, qué lindo, ¿verdad? Y dice que Él llegó y no vio a Adán. Entonces me imagino que empezó a llamar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y empezó a hablarle como siempre que llegaban y hablaban, ¿verdad? Como hablaban los amigos. Y dice que él le hablaba. Y Adán, ¿dónde estás? Y es tremendo, porque la respuesta de Adán fue: oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pero punto número 1, oí tu voz, escuché tu voz. Vea, Adán había pecado. Adán se había desnudado, Adán había fallado, Eva también. Y la misericordia de Dios hizo que Dios le hablara. Aún así, en su estado, Dios le habló, buscando en él un arrepentimiento. Es muy importante. Recordemos, otra cosa que viene a mi mente, que Dios me lo está trayendo. Recordemos cuando le hablaron a Jesús del mandamiento más importante. Y el mandamiento más importante, ¿verdad? Y el que encerraba toda la ley, dice, entonces Jesús dijo: oye, Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu mente. Seres tripartitos guardados para Dios. Pero dice, este es el primer mandamiento: oye, Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es lo más importante? Que oigamos la voz de Dios. Oye, Israel, oye, iglesia, prepárate, afina tu oído. Es muy importante, no hagamos las de Adán, no nos escondamos, no tengamos miedo, no nos deduemos. Al contrario, escuchemos la voz de Dios y digamos: Padre, aquí estoy. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No te escondas,
No nos escondamos de la voz de Dios, no nos escondamos de la presencia de Dios, porque Él se escondió de la presencia de Dios, así dice la Biblia, pero Él, aún así, en la misericordia de Dios, Él escuchó la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando Dios nos habla? Nuestro oído tiene que estar atento, tiene que estar afinado. Oye, Israel, es muy importante para este último tiempo, es muy importante tener afinado, amado hermano, nuestro oído, porque dice la Biblia que cuando se escuche la trompeta, es que vea qué importante que es el oído. Era qué importante que es el oído, porque dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, amén, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, los que se guardaron para Cristo, los que murieron guardados en Cristo, dice que resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, seremos raptados, seremos llevados, seremos escapados. Amén. Juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes. Pero el secreto, ¿cuál fue? Que escucharon la trompeta. Escucharon la trompeta, escucharon la voz del mando, la voz del arcángel y escucharon la trompeta de Dios. Eso es muy importante. Es más, Pablo mismo, hablando de esto, Pablo decía, os digo un misterio. Así lo decía Pablo, porque esto es un misterio. Esto que estamos hablando es un misterio y no todos lo saben. Lo del arrebatamiento, lo de la trompeta, lo del escuchar la voz de Dios y la trompeta de Dios y ser levantados, eso no es para cualquiera, porque por eso Pablo dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? ¿Cuándo seremos transformados? Dice, en un abrir y cerrar de ojos, porque así va a ser, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Dice, al final de la trompeta, porque se escuchará o se tocará la trompeta. Si se va a tocar la trompeta, tenemos que escucharla. Vean lo importante, amados, de que estamos hablando, del oír la voz de Dios, del oír la trompeta, del oír la voz del arcángel, la voz de mando de parte de Dios, cuando va a hacer que nosotros seamos, dice, cuando se toque la trompeta, dice que nuestros cuerpos corruptos van a pasar a ser incorruptibles. Esto corruptible pasa a ser incorruptible en un abrir y cerrar de ojos, pero antes de ese abrir y cerrar de ojos suena la trompeta. Entonces vea qué importante, amados, estar bien afinado nuestro oído a la trompeta en este tiempo, porque después lo que no afine su oído ahorita en este tiempo y no escuchen esa voz en un abrir y cerrar de ojos, dice que van a escuchar las trompetas, pero después de que suenen los 3 ay, después de los 3 ay, dice que sonarán las demás trompetas. Amén, amado hermano. Entonces, pero este oído es un oído espiritual. El que escucha la voz de Dios, el que escucha la trompeta, es un oído espiritual. Lo hablamos el domingo. Todos tenemos los 5 sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el del tacto, el del gusto. Amén, en el cuerpo. En el espíritu igual tenemos tenemos los ojos, pero los ojos espirituales es para tener una buena visión. Porque cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Amén. Entonces es muy importante la visión, pero tenemos que tener el oído, y ese oído es el que escucha la voz de Dios, es el que está atento a la voz de Dios. Amén. Y Dios usa los 5 ministerios, usa a los maestros para abrir nuestro oído. Por eso es el dedo más pequeño, porque es el que más sabe, y este más pequeño porque tiene que ser más humilde, pero es el que abre el oído. El maestro es el que abre el oído. Entonces, ese sentido del oído, del escuchar. Amén, amado hermano, es un oído espiritual para poder escuchar la trompeta. Amén, amado hermano. Entonces es muy importante el oír la voz de Dios, el oír. Recordemos cuando hubieron 4 clases de semilla que dice que el sembrador, que era Jesucristo, salió a sembrar. El sembrador dice que salió a sembrar, pero dice que unos cayeron entre espinos. Pero dice, qué tremendo, porque dice que los que cayeron entre espinos, el Señor los tipificaba como los que oyen la palabra, pero no son hacedores, son oidores olvidadizos. Porque dice que los afanes de este siglo, los engaños de las riquezas y las codicias de estas cosas, dice que hacen que eso ahogue la palabra. Oyeron, pero no escucharon. Oyeron, pero no afinaron el oído.
escucharon, se alegraron, se conmovieron por un momento, pero fue algo el alma, no el espíritu. Entonces dice que todas estas tres cosas, el espíritu, el alma y el cuerpo, fueron afectadas. Estas tres cosas van dirigidas a eso. Amén, amado hermano, pero dice que cayeron entre espinos y oyen la palabra. Pero hay otros que dice que de la semilla cayó en buena tierra. Y dice que esos son los que oyen la palabra, la reciben. Vea qué importante, oyen la palabra, la reciben, así como María, que la atesoraba en su corazón. Dice, pero dice que activaban lo que habían oído. Porque dice que ellos daban fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Entonces ellos oyeron la palabra, la recibieron, cayó en buena tierra, la recibieron y dieron fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno. Otra vez, cuerpo, espíritu, alma. Amén. Entonces, los del 30 al cuerpo, los del 60 al alma y los del 100 por uno somos tú y yo. Amén. Que somos estrellas. Amén. Que damos fruto al 100 por uno. Amén. Es muy importante, amados hermanos. Otra de las cosas que veía aquí cuando analizaba esto y Dios traía a mi corazón el oír, ¿verdad? De afinar nuestro oído espiritual para lo que Dios tiene, para su palabra, que es muy importante. Vuelvo y repito, amados hermanos, si tú quieres tener fe, tienes que oír la palabra y esa palabra hace que tú oigas la voz de Dios. Amén, no sé si queda claro. Tú escuchas la palabra, tú escuchas el logo, se hace rema, entonces es la palabra de Dios hablando tu vida, entra por tu oído y aplica la fe y se activa la fe y eso le agrada a Dios. Amén, pero vea qué importante, amados hermanos, cuando Dios, recordemos cuando Jesús dice en la Biblia que hablaba en parábolas. Y no sé si tú has meditado alguna vez por qué Jesús hablaba en parábolas. Y los mismos discípulos le dijeron, Señor, pero ¿por qué le hablas en parábolas? No entiendo. De hecho, estas 4 clases de semilla, dice que el Señor les habló, les explicó, pero a los discípulos se les llevó aparte. A los discípulos los encerró en la casa, cerró la puerta y a los 12 les explicó la parábola del sembrador. Entonces, vea qué bonito, amado hermano, que Dios, ¿verdad? Algunos, a las multitudes les hablan parábolas, pero a los 12 les explicaba las parábolas. Y aún así tenía 3, amados hermanos, que se los llevaba a Pedro, a Jacobo y a Juan, se los llevaba a orar. Amén. Entonces, yo siempre lo he dicho a la iglesia, no seamos de las multitudes, no seamos de los 70, aún no seamos de los 12, seamos de los 3. Amén, los íntimos del Señor. Y uno era el que se recostaba al pecho del Señor, que era Juan. Amén. Entonces, diferentes tipos de personas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a las multitudes Dios les hablaban parábolas, o el Señor Jesucristo le hablaban parábolas, pero a los 12 sí les explicaba las parábolas. Y vea lo que decía del uso de las parábolas. Mateo 13:13. Tremendo, porque el 13 es rebeldía, pero bueno. Mateo 13:13. Para los que anoten. Dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y el 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de orgullo, se ha llenado de soberbia, se ha llenado de altivez. Y dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Por eso es que les hablaban parábolas, porque ellos eran orgullosos. Estaba hablando de los fariseos, estaba hablando de los hipócritas, de los escribas y los fariseos, estaba hablando. Entonces dice que ellos, ¿verdad? Tenían oídos, mas no veían, tenían oído, pero no escuchaban, ni entendían. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ha sido humilde, ha sido altivo, ha sido orgulloso. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Dice, y han cerrado sus ojos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen lo que Dios ha guardado para los que le aman. Si tú amas a Dios, amado hermano, esto es bendición para ti. Si tú amas a Dios, dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero los que aman a Dios, dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó, ni siquiera cosas que han subido al corazón del hombre, son las que Dios guardó, son las que Dios preparó. Es muy importante. ¿Y cómo
¿Y cómo hacemos, hermanos, para sacar eso? Para que nuestros ojos vean y nuestros oídos oigan. Revelación. Ocupamos la revelación de parte de Dios. ¿Qué revelación? Es cuando se quita el velo. Lo hemos dicho siempre, revelación, revelo, se quita el velo, es quitar el velo y es poder ver, amado hermano, que no es simplemente escritura, es rema de Dios, es palabra de Dios que entra por mi oído. Pero para eso, amado hermanos, necesitamos la revelación, porque dice la Biblia que gloria de Dios es encubrir un secreto, pero honra del hombre es descubrirlo. Tú y yo, amados hermanos, somos hijos de Dios y tenemos que descubrirle los secretos a Dios. Tenemos que, Él se plació, hermanos, de esconder en su gloria, de esconder muchos secretos en la palabra de Dios. Pero nuestra honra es ir y descubrirlo, Eso es muy, muy importante, amados hermanos. Deuteronomio 29, todos lo saben, ¿verdad? Dice que estas cosas Dios las ocultó, pero a los sabios, a los entendidos, a los reyes, pero las ha revelado a nosotros y a nuestros hijos. Eso es revelación, es cuando nuestro oído espiritual se afina con Dios y podemos sacarle secretos a Dios, esos secretos que Dios preparó para los que le aman. Amén. Entonces vas a ver cosas, amado hermano, en estos tiempos vas a ver cosas gloriosas, vas a escuchar cosas que nunca habías escuchado y a tu corazón van a subir cosas que nunca antes habían subido a un corazón de cualquier hombre, cualquier simple. ¿Por qué, amado hermano? Porque las señales están para estos últimos tiempos y tenemos, amados hermanos, que estar, repito, afinados con Dios. Lo hemos dicho siempre, Jesús mismo lo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, no podemos poner día, no podemos poner fechas. Dios no fechó ni con días ni con fechas, pero sí fechó, amados hermanos, con señales para este último tiempo. Vienen señales, amados, y tú y yo tenemos que estar atentos con nuestra visión espiritual y con nuestro oído espiritual para escuchar lo que Dios tiene. Amén, amados hermanos. Creo que eso es muy, muy importante. Amén. Ver las señales para este último tiempo. Amén. Cuando Jesús nació, cuando Jesús vino aquí a la tierra hace más de 2000 años, amado hermano, nadie lo sabía. Casi nadie lo sabía, ¿verdad? Entonces, pero es tremendo, amados hermanos, porque Dios alertó. O Dios no le alertó a los reyes, a los magos, lo que habla la tradición, lo que habla la Biblia, no les alertó, no les avisó. Amén. No le avisó a los ángeles, a los pastores. Y fueron los ángeles y le dijeron, aquí ha nacido el Salvador del mundo. Amén. Entonces Dios envió a señales, alertó al pueblo. Sí, y siempre lo hemos dicho, lo que le pasó al cuerpo físico de Jesucristo le va a pasar al cuerpo místico, que es la iglesia. Amén. Entonces, si nadie se dio cuenta cuando Jesús nació, nadie se va a dar cuenta cuando Jesús venga otra vez. Pero son pocos. Amén, son pocos los que van a ver las señales. Entonces, por eso te digo, necesitamos revelación, necesitamos un oído y un ojo bien afinado. Amén, amado hermano. Y con esto quiero ir concluyendo. Dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se ve en un espejo, ve su rostro natural en un espejo. Amén. Pero dice que después, cuando este hombre se voltea y se va, después de que se ve a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era ese rostro que ve en el espejo. Entonces Dios lo compara a eso, al oidor de la palabra que no la hace. Entonces no es oír la palabra, es hacerla. Amén. Para no como este hombre que se ve en el espejo y después se le olvida, porque muchas veces pasa eso, hermanos. Qué pena, pero muchas veces pasa eso. Y el apóstol siempre lo ha dicho, ¿verdad? Y me estoy recordando ahorita, ¿verdad? Cuando él siempre nos ha dicho, ¿verdad? Que cómo hay personas en la iglesia, ¿verdad? Que van a la iglesia y que estamos siempre en la iglesia y oímos la palabra, pero rápido se olvida rápidamente de lo que Dios habló en ese momento. No el pastor, lo que habló Dios en ese momento, ¿verdad? Y salen por la puerta y llegan a su casa y usted les pregunta, hermano, ¿qué habló? ¿Qué se habló? Mira qué bonito, el hermano habló del oído, habló del ver y habló de las señales, pero no me recuerdo. No, hermanos, no seamos oidores olvidadizos, al contrario, seamos hacedores, no caigamos en el error de decir, es que yo soy así, yo soy muy olvidadizo. No, es hora de cambiar, es hora de renovar y decirle, Señor, no tengo sabiduría, dame sabiduría.
No tengo entendimiento, dame entendimiento. No tengo conocimiento, dame conocimiento. No puedo retener la palabra tuya en mi corazón y en mi mente para después ponerla por obra. Ok, Dios te va a cambiar. Si tú dices, hermano, es que yo soy una persona que mira cómo me cuesta retener lo que escucho. No, cancela eso en el nombre de Jesús. No nos justifiquemos de que yo soy así. No, es hora de cambiar, amado hermano. Es otros tiempos y es tiempo de gloria a los que vienen. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ser apresurados, amados hermanos, por hacer el bien. Apresurados por aplicar la palabra y activar la palabra. Amén, hermano. Entonces quería dejarte esto en tu corazón. Vuelvo y repito, hermanos, tengamos cuidado, hermanos, con lo que oímos, ¿verdad? Cuidar lo que oímos, cuidamos lo que hablamos. Amén, es muy importante. Seamos rápidos, ¿verdad? Apresurados para oír, lentos, amados hermanos, para hablar, para actuar. Amén, para irnos. Escuchemos, amados hermanos, lo que edifica. Es muy importante, amados, escuchar cosas que edifiquen. Ahorita vienen cosas, hermanos, que no edifican. Hay cosas que no edifican. A veces tenemos conversaciones, dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Es muy importante, amados hermanos, ¿qué estamos escuchando? No escuchemos chismes, no escuchemos, amados hermanos, malas noticias, esto de los sucesos, de la violencia, de tantas cosas, tanta maldad que hay en el mundo. Por eso dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El estar escuchando malas noticias, el estar escuchando los sucesos, el estar escuchando que se mataron personas, que se suicidaron, todo eso, amados hermanos, se multiplica la maldad y eso hace que el amor de muchos se enfríe. Tú y yo no estamos para enfriarnos, al contrario, mamá, estamos para meternos al fuego de Dios. Amén, amado hermano. Entonces, lo que no edifica, no lo escuchemos. ¿Por qué? Porque eso afecta nuestra fe. Eso afecta nuestra fe, eso afecta la certeza de las cosas que esperamos. La venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo puede afectar, puede minar nuestra fe. Amén. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Si afecta nuestra fe, afecta en la manera en que nosotros agradamos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo necesito tener una buena fe, un oído escuchando la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero entra por tu oído. Esa es la fe. Eso es para agradar a Dios. Amén. Si yo no tengo una buena fe, no voy a agradar a Dios. Amén. Porque la fe viene por ahí, el oír, pero oír cosas buenas. Oír cosas buenas. La palabra de Dios, pero cosas buenas. Amén, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y termino con esto, Números 14:8, si Jehová se agradare de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que tener fe para que Dios se agrade de mí. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Cuál tierra, hermano? La tierra que fluye leche y miel. Él nos va a llevar a esa tierra y nos la va a entregar en nuestra mano. La tierra que fluye leche y miel, la prosperidad que viene, amado hermano, pero es una prosperidad eterna, es una tierra eterna, es una patria celestial, es una morada que el Señor dijo que iba a ir a preparar para ti y para mí. Llénate de esa fe, hermano, llénate de esa fe, llénate de esa convicción, que nada te mueva, que nada te saque, que el Espíritu Santo te hable. No escuchemos cosas que no vengan de Dios, escuchemos al Espíritu Santo. A veces hay personas que le creen más, amados hermanos, al periódico, le creen más a una revista, le creen más a una publicación en YouTube, en Google, que a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra y escudriñemos. Jesús dijo, descubriñen las Escrituras, porque ciertamente ellas dan testimonio de Él, Amén, amado hermano. Entonces es muy importante, afina tu oído, busca de Dios, guárdate para el Señor, amén. Haz un pacto. Job dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo he mirado una vida? Yo considero que nosotros debemos hacer un pacto con nuestro oído para en este tiempo solo escuchar cosas de Dios, solo escuchar cosas buenas. Amén. Las redes sociales están inundadas de un montón de cosas, de un montón de basura, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Está siendo inundada de un montón de falsedades también, de falsedades doctrinales, de falsedades bíblicas, de muchas personas almáticas que lo que están haciendo, amados hermanos, es manifestar, estados almáticos, y nosotros no somos del alma, porque el alma es cambiante. El alma, amados hermanos, un día está de buenas, un día está de malas. No, nosotros no podemos ser almáticos, tenemos que ser seres espirituales.
Amén, amado hermano. Ese es mi consejo, el consejo que te quería dar. Yo lo puse en mi corazón muy fuertemente, como hablamos el domingo, de qué nos alimentamos y ahora qué escuchamos. Amén, ¿qué escuchamos? Escucha la voz de Dios. Amén, hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, te pedimos que tú afines, Señor. Afina nuestros oídos, Señor. Abre mi oído espiritual, Señor, para escuchar, Señor, la palabra, Señor, que viene de ti, la palabra que viene del cielo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, es muy importante, Señor, que tú, Señor, prepares mi oído, Señor, para escuchar, Señor, esa trompeta, porque se va a tocar la trompeta. Yo lo sé, Señor. Yo lo creo porque en tu palabra está escrito. Yo quiero que tú afines mi oído, Señor. Que afines mi oído para escuchar esa trompeta, Señor. Afina mi oído, Señor, para escuchar tu voz, amado pastor, pastor de pastores, el pastor perfecto. Yo quiero ser una oveja que escuche tu voz. Que escuche tu voz, amado Jesús, Señor, para no ser, Señor, un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra, Señor. Yo te pido, papito lindo, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, a mis hermanos, a los que han, Señor, recibido esta señal, Señor, los que han recibido esta palabra, papito lindo, para que tú, Señor, los convenzas por medio de tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que tú, Señor, traigas, Señor, a nuestra vida un arrepentimiento, si tiene que haberlo, Señor, pero una entrega total a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a los hermanos de Naranjo, Señor. Declaramos sobre ellos una protección, un vallado espiritual, una cobertura, Señor, espiritual bajo los 5 ministerios, guardando y cuidando, Señor, su economía, su familia, Señor, sus trabajos, Señor, sus empresas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recuerdo, prepara los elementos. El sábado, por medio de Zoom, vamos a hacerlo de una manera virtual, un poquito más interactiva entre nosotros, los que podamos. Los que definitivamente no puedan conectarse el sábado a las 7 de la noche, el domingo vamos a enviar la señal también para que puedas recibir ahí en tu casa con tu familia la Santa Cena. Prepara los elementos, prepara el pan, prepara el vino. Amén, porque Dios, amado hermano, para este tiempo nos va a guardar y nos va a cuidar en lo que comamos, lo que hablamos aquel día, lo que comamos, porque el cuerpo y la sangre es verdadera comida y verdadera vida.